Acacharse dijo, porque las conversaciones fluyen con amenidad y gracia, convirtiéndose en tertulias inolvidables. Costumbres religiosas. Oliva y Griselda, dos viejas amigas que se conocían desde la infancia en su pueblo natal y que a través de los años estrecharon lazos de afecto, se encuentran en el atrio de la iglesia saliendo de misa de las 7 de la mañana. Se saludan con un cálido abrazo y entablan la siguiente conversación. ¿Cómo amaneciste, querida?, dice Oliva y agrega, ¿sabes qué estuve pensando durante la misa? ¿Cómo han cambiado las costumbres religiosas de cuando éramos jóvenes al día de hoy que estamos viejas? ¿Te acordás que la misa era en latín y con el sacerdote dándole la espalda a los feligreses? Y además que las mujeres teníamos que entrar al templo con un manto o cachirula en la cabeza y los hombres, en cambio, se quitaban el sombrero. Claro que me acuerdo como si fuera hoy. El padre desfilaba al púlpito para echarse su sermón dominical y en el momento de la comunión nos poníamos de rodillas en el comulgatorio y el padre lo recorría para entregar la hostia a sus fieles. Ay, mi hija bendita, complementa Oliva, tengo presente aquel día que el padre Leonidas me negó la comunión porque iba vestida con manga corta, para saber que actualmente no tienen reparo alguno, aunque las mujeres se presenten semidesnudas. ¡Qué tiempos aquellos tan encantadores! Recuerdo con agrado cuando salía el padre a la calle, siempre con sotana, y quienes íbamos por la calle, niños, jóvenes y mayores, le decíamos, «Padre, la bendición», y él con mucho cariño y devoción nos la daba. Sentémonos en las banquitas del parque, dice Griselda, para que continuemos esta conversación tan entretenida. Y allí, cómodamente sentadas, continúan en su viaje de recuerdos, evocando tiempos de niñez y juventud. «Mi hija querida», exclama Oliva, «recordemos cómo era de diferente la Cuaresma y la Semana Santa en nuestra época de pipiolas, y qué estricto era el ayuno y la abstinencia. Se seguía al pie de la letra el catecismo del padre Astete, pero además de todos los preceptos que cumplían los creyentes, a fuerza de ahorritos y sacrificios, nuestros padres nos ponían a estrenar para la procesión del Domingo de Ramos, para visitar el monumento el Jueves Santo y para la procesión del Domingo de Resurrección. «¿Oíste, Ole?», dice Griselda, «cómo se le ponía de mecha a una Semana Santa. Los campesinos de las veredas bajaban al pueblo para confesarse y asistir a todas las ceremonias religiosas y buscaban alojamiento en hoteles, en casas de familiares y amigos en el pueblo. Y a propósito de confesiones, ¿te acordás de los cambullones que se formaban alrededor del confesionario? Era tal el tumulto de mujeres apretadas entre sí que una vez me tocó ver cómo tumbaron el confesionario y con él al padre que estaba colaborándole al párroco. «Ave María, por Dios», exclama Oliva, «qué fervor se veía en la gente que recorría el pueblo en las procesiones de la Semana Santa. Caminaban bajo la inclemencia del resisterio del sol o bajo la lluvia tormentosa. Es digna de recordar la procesión del Vía Crucis el Viernes Santo. Todo el pueblo rezaba en voz alta en medio del aguacero que no fallaba a las 3 de la tarde.
y qué respeto inspiraba en todas las personas los ritos de la Semana Santa. En la radio solo se escuchaba música clásica y sermones. El viernes todos nos vestíamos con trajes oscuros, viviendo de corazón la muerte de Jesús. Pero también recordemos, interviene Griselda, cómo era de animado el padre Leonidas, y cuando finalizaba la misa del domingo de resurrección, cerraba la semana con pólvora, tiraban voladores, papeletas y prendían la vaca loca para hacer todo un espectáculo de juegos pirotécnicos. La banda del pueblo interpretaba himnos de alegría con gran solemnidad en el atrio de la iglesia, y todos los habitantes del pueblo nos sentíamos eufóricos y unidos en esta celebración. Esas salidas de la iglesia, prosiguió Griselda, al son de la banda local, eran encantadoras para coquetear con los piernipeludos y con los jóvenes forasteros que llegaban al pueblo. Nunca se me olvida cuando al salir de la misa un domingo de Ramos conocí a Nolasco, el hijo de don Otoniel. Cuando se me acercó a saludarme y me pidió la arrimada, no vacilé en aceptarle su solicitud. Lástima que a los pocos días él se regresó a la ciudad y no volví a saber de él. Como estas historias románticas, continúa Griselda, serían interminables, dejémoslas para otra ocasión y despidámonos con el ánimo de llegar al hogar y disponernos a enfrentar los quehaceres diarios. Juegos de niños. Llegan frecuentemente al granero El Remanso, propiedad de don Isidro Vélez, los viejos amigos de infancia y juventud que se criaron como hermanos en el mismo pueblo y vivieron aventuras y travesuras comunes en sus juegos y en otros eventos. En esta ocasión se acercan al granero lentamente por el paso de los años don Evelio y don Agustín, y entran a sentarse alrededor de una pequeña mesa colocada con 4 asientos a un lado del mostrador. Con frases pausadas y llenas de sentimiento se evocan los siguientes recuerdos. Buenos días, Isidro, saluda Evelio al amigo y dueño del granero. Tráete 3 tinticos para que conversemos bien entretenidos mientras te llega clientela. No se preocupen, contesta Isidro, porque a esta hora de la mañana son muy pocas las ventas que se hacen. Ya estuvo suficiente con el vaivén de esta mañana y es justo que me siente a cachar en tan buena compañía. Acordate que mi tintico, dice Agustín, es sin azúcar. Aquí cargo mis pastillitas endulzantes para controlar mi tendencia a la diabetes. Hoy, amigos, quiero contarles que estuve la semana pasada en casa de mis nietos. Y saben, entre muchas cosas, algo me sorprendió. Los juegos de los niños se levantan a prender el televisor para ver caricaturas, en su mayoría violentas, a jugar con aparatos conectados al televisor, a accionar carritos y muñecos que se mueven a control remoto, y los mayorcitos a manipular su celular, con el cual establecen una relación simbiótica y obsesiva, a tal punto que ya ni siquiera saben dialogar con los miembros de la familia por estar conversando y chateando de manera consecutiva y delirante. Y prosiguiendo con este tema, toma la palabra Evelio y dice: recuerdo como si fuera hoy la hechura de las cometas.
Nos proveíamos de una caja de tomates para fragmentarla y formar el esqueleto de la cometa. Preparábamos el engrudo y se cortaba el papel globo. Una vez armada, le colocábamos la cola, haciendo jirones una camisa o cualquier otra prenda. Y preparado el tambor con la pita, nos dirigíamos al cerro para hacerla volar. ¿Se acuerdan cómo se nos crecía el alma de emoción cuando nos correspondía el turno para sostener la cometa en pleno vuelo? Interroga Isidro. Otro juego divertido, comenta Evelio, fue el de la pirinola. Nos volvíamos expertos haciendo acrobacias y competíamos apostando centavos al que más acertara sin equivocarse. ¿Y qué dicen ustedes de los trompos?, retoma Agustín. Se jugaba en la calle, camino a la escuela y de regreso a la casa. Por culpa del trompo se armaban peleas en las apuestas que luego se olvidaban al día siguiente. ¿Y cómo olvidar el juego con corosos? Armábamos casitas para jugar al pipo y cuarta, a la pared, a pares o nones, entonándonos así en los juegos de azar tan atractivos para los antioqueños. A propósito de corosos, dice Evelio, me hicieron recordar el juego con canicas. Eran de cristal y de variados colores. Cómo envidiábamos al hijo de don Emilio, que poseía toda una colección que su padre le traía de Medellín, pero poco a poco fuimos consiguiendo en los juegos las nuestras. ¿Se acuerdan, prosigue Isidro, del juego con las caucheras que nosotros armábamos tomando una rama de un árbol en forma de horqueta? Luego la pulíamos con navaja, extraíamos el cuero de la lengua de los zapatos para cubrir la piedrita que se lanzaba y por último comprábamos el resorte en el almacén de doña Eloísa. Y ni hablar de todas las travesuras que hacíamos con la cauchera al salir de la escuela y en los días de campo. No podemos pasar desapercibidos, comenta Agustín, los juegos con el yoyo, escondidijos, guerra libertada, policías y ladrones, carros de rodillos armados por nosotros, llantas movidas hábilmente con un palito para recorrer las calles, tablas que untábamos de jabón de barra para desprendernos desde el cerro. Y entre tinto y tinto, imbuidos en estos temas de grata recordación, se escuchan los campanazos del reloj de la iglesia anunciando las 12 del mediodía. Comprendieron entonces que ya era hora de levantarse y de irse cada uno a sus casas, donde los espera la familia con un apetitoso almuerzo. Se despiden dándose un apretón de manos y dispuestos a cumplir una nueva cita la próxima semana.